pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan a ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondréis debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Familias restaurando su altar. Amén, gloria al Señor. Y este pasaje nos muestra muchas cosas importantes, y vamos a tratar de poder desarrollar este tema y darle participación a las familias. Entendemos que Dios se glorifica de una manera sencilla. No hay que hacer tanta parafernalia, no hay que hacer tanto show como algunas organizaciones hoy en día, que más que un servicio, que más de un tiempo de adoración, más bien parece que estuvieran en una fiesta no cristiana, y a veces utilizando términos y también frases y algunos falsos apóstoles y falsos profetas también. Desde hace más de un mes, hace más de 40 días, hemos estado escuchando a algunos profetas que, según sus declaraciones, ellos, por mandato de ellos, no por mandato del Señor,
sino por mandato de ellos detienen esta terrible peste que está afectando el mundo. Y han pasado 40 y más días y todavía este virus, todavía esta pandemia sigue haciendo estragos, alcanzando los más de, casi llegando a los 3 millones de infectados en el mundo y casi más de 200,000 personas que han muerto y casi 900,000 personas que se han recuperado. Y según estos apóstoles, ellos han declarado palabra de cese de pandemia, de cese de virosis, pero hasta el día de hoy todavía esto sigue igual, porque entendemos que todo lo que está sucediendo es cumplimiento de la palabra del Señor. Familias restaurando su altar. Bien, amada iglesia, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos hermanos a continuar este tema, vamos a continuar esta enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, familias, restaurando su altar, en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, donde estuvimos leyendo esta historia de Elías cuando está confrontando a los profetas de Baal, y a pesar de que ellos utilizaron su tiempo para ofrecer el sacrificio e hicieron toda clase de shows, de parafernalia para lograr que Baal respondiera, pero no hubo ninguna respuesta, no hubo respuesta de parte de Baal. Y por otro lado miramos la escena del profeta, el varón de Dios, que se burlaba y les decía: ¿será que viene de camino? ¿Será que está dormido? Hay que despertarle. Pero cuando él clamó, cuando él levantó la oración, cuando él arregló el altar y mandó a echarle el agua y el sacrificio y todo lo que se requería para ofrecer el sacrificio, y solamente fue levantar las manos y al segundo respóndeme, inmediatamente fuego del cielo cayó y consumió el sacrificio, consumió el sacrificio. En los días del profeta Elías, la nación de Israel estaba sumida en una profunda crisis espiritual. Todo había comenzado con el rey Jeroboam, quien había alejado al pueblo de la adoración a Dios, implantando el culto a los becerros de oro. Y después el rey Acab se casó también con una princesa sirofenicia, quien introdujo el culto a Baal, y ahora ese culto estaba esparcido por toda la tierra. El carácter licencioso del culto a Baal había atraído a los israelitas. No era la primera vez que los israelitas eran seducidos o eran atraídos a través de cultos extraños, a través de cultos diferentes. Los valores, los principios y las costumbres morales habían sido pervertidas en Israel. Las orgías sexuales también iban de la mano con este culto a Baal. Los niños eran sacrificados y pasados por el fuego en adoración a Baal. El liderazgo piadoso en Israel había sucumbido ante semejante horda de maldad. Los sacerdotes de Dios habían sido desplazados por sacerdotes paganos, y los profetas, los voceros de Dios, los encargados de guiar a las familias en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, habían sido muertos, y los que quedaban estaban escondidos en cuevas. El altar de Jehová había sido derribado e Israel se estaba volviendo al paganismo. Tan fuerte, tan tremenda era la marea de la corrupción que Israel estaba perdiendo el conocimiento del verdadero Dios.
Creo que estamos viviendo una época muy similar a la del profeta, porque sin duda alguna, esta época que nos ha tocado vivir a nuestra generación, vive una crisis muy similar a la de los tiempos del profeta Elías, porque sistemas religiosos están enseñando que la gente puede vivir a su antojo y al mismo tiempo también adorar a Dios. Sistemas filosóficos que han pervertido las sanas costumbres morales, promoviendo la práctica de aberraciones que son la desvergüenza moral de nuestra sociedad. El hombre con hombre y mujer con mujer. El concepto de familia ha sido trastocado. La homosexualidad se está imponiendo en la familia y los niños están siendo entregados al Dios de la homosexualidad. La dirección espiritual de esta sociedad está en manos de sacerdotes y profetas, pero del mal, como los profetas de Baal que comían de la mesa de Jezabel. Hoy esa ideología de género cuenta también con todo el apoyo de los estamentos gubernamentales. Los conceptos filosóficos atacan la verdad de Dios, afirmando que no hay verdad absoluta, que todo es relativo, y de esta manera se pretende sacar la enseñanza divina de nuestra sociedad. Y como si fuera poco, podemos decir que nuestras familias están abandonando el altar de Dios. Hay un descuido en el altar de Dios. Han dejado que sus vidas se llenen de muchas cosas. Hay hogares que están llenos de cuadros por todas partes, de lujos por todas partes, pero puedes encontrar muchas cosas de valor, muchas cosas hermosas, pero menos de Dios. Cada vez en los hogares cristianos hay menos de Dios. Pero en esta historia nosotros nos encontramos con un hombre con un vivo celo por Dios. Aunque la maldad aumente y que esto es profético para estos días, sin embargo nunca triunfará. Siempre el bien triunfará. El pecado tal vez puede subir a su nivel máximo, pero la gracia de Dios aumentará. La gracia de Dios desbordará las orillas. Dice Isaías el capítulo 59, el versículo 19, porque el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y Elías era tal vez un don nadie frente a todos esos profetas, frente a Acab, frente a Jezabel. Tal vez era un aparecido, un don nadie. La Biblia se refiere a él como Elías Tisbita para indicar que provenía o había nacido en Tisbe, un pueblo de Galaad. No sabemos absolutamente nada de su familia, pero sabemos que su nombre tiene un gran significado. El nombre Elías significa mi Dios es Jehová. Creo que ese nombre era oportuno para lo que estaba ocurriendo, para lo que estaba sucediendo. Y este era un hombre que sabía que Dios estaba de su parte, un hombre que tenía un vivo celo por Jehová. Y es que cuando estamos apasionados por Dios, cuando es Dios el que guía nuestros pasos, cuando es Dios el que guía nuestro camino, sentimos que Él está de nuestro lado. Y si Él está de nuestro lado, no necesitamos de nadie más, porque con Él somos mayoría. Amén. Y Elías se acercó a la escena de la historia en el momento en que Israel necesitaba de un profeta, de un verdadero hombre de Dios, de un hombre de fe. Él era un hombre de corte normal, no había estudiado en una universidad, era un hombre del campo, pero era un hombre que contaba con la presencia de Dios. Un Elías,
un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo es quien Dios puede usar para librar nuestra sociedad del paganismo e iniciar un avivamiento del Espíritu Santo en toda nuestra tierra. Pero primero se necesitó de una decisión. En Primero de Reyes capítulo 18 el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto que Elías les estaba desafiando, o estas palabras desafiantes de Elías en hebreo, la pregunta es aún más impresionante, porque significaba esto: ¿cuánto tiempo vas a cojear sobre las dos rodillas? Como un lisiado incapaz de soportar peso en cualquiera de las piernas. O ¿cuánto tiempo vas a saltar sobre dos ramas? Como un pájaro que salta de rama en rama sin decidir la construcción de su nido. ¿Sabe? La mayoría de la gente quería adorar a Baal y a Dios al mismo tiempo. La adoración de los ídolos no fue propuesta como un sustituto, sino como un acompañamiento a la adoración de Jehová. No tenía ninguna objeción en dividir su lealtad, y siempre esto ha sido el propósito de Satanás, siempre y cuando mantuvieran tal vez buenas relaciones con los poderes gobernantes. Es decir, no hay problema con que usted quiera alabar a Dios, pero al mismo tiempo quiera gozar de los deleites temporales del pecado. Dios exige obediencia total. Amén. En Dios no podemos estar inclinados hacia una cosa y al mismo tiempo estar deseando también otra. Amén. Dios exige obediencia total, obediencia absoluta a sus mandamientos y a lo que Él enseña a través de la palabra de Dios. Ellos querían hacer lo imposible, mezclar los opuestos. La Biblia enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, pero Dios no permitiría esta clase de unión. Es como dos religiones diametralmente opuestas. No pueden tener la razón, no pueden disfrutar la sonrisa del mundo y la bendición de Jesucristo al mismo tiempo. El servicio dividido es deshonra ante un Dios santo, ante un Dios soberano, ante un Dios eterno. Es una deshonra a Dios, ya que lo coloca en el mismo nivel que las otras divinidades o los otros dioses, según el concepto de los hombres, o al mismo nivel que Baal. Y nuestro Dios, la Biblia enseña que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Él dice: yo Jehová, y mi gloria no la comparto con nadie. Es que realmente nadie puede ni siquiera llegar a la altura de la grandeza y del poder de nuestro Dios. Por eso la Biblia enseña: no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Dad la gloria debida a su nombre. Aleluya. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Así dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 42, el versículo 8. Así que Elías pudo hacer esta pregunta al pueblo, porque él ya había resuelto el asunto. Él había decidido que Jehová es su Dios. Elías hizo lo mismo que había hecho Josué en aquel día, cuando desafió al pueblo de Israel. Y Josué tuvo que levantarse, él con su familia, y decir: yo no sé a qué dioses ustedes van a servir, pero ya yo tengo una decisión tomada, ya yo tengo una resolución para mí y también para mi familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No solo tiene que hacer una elección, pero tiene que ser la elección correcta. Si vas a adorar a Dios,
tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Su decisión tiene que alinearse con la palabra de Dios. De lo contrario, será algo fútil, será algo inútil, va a ser algo en vano. No puede ser una decisión basada en Buda, no puede ser una decisión basada en Baal, no puede ser una decisión basada en Alá o Mahoma o alguna forma diluida del cristianismo. El mundo estaba presionando a Elías para relajar su postura sobre la religión, para no ser tan dura. Es que el mensaje hay que suavizarlo, es que el mensaje hay que diluirlo, pastor. Si usted quiere tener seguidores, entonces usted tiene que bajarle al asunto. Si usted quiere que a sus transmisiones se reúnan 7 millones de personas o 1 millón de personas, háblele de cosas que sus oídos quieran oír, para que usted se dé cuenta cómo va a atrapar seguidores en la red, cómo va a atrapar seguidores en YouTube. Suavice el asunto para que usted vea cómo esto va a causar un impacto en las personas y van a querer seguirle. Que Dios me guarde de diluir este mensaje, que Dios me guarde de bajar a los estándares de santidad que el Señor nos exhorta a cumplir a través de la palabra del Señor. Aleluya. Que Dios sea verdadero y que todo hombre sea mentiroso. No me importa si no puedo tener, amén, la cantidad de seguidores que quisiera tener. No me importa si en las transmisiones lo único que podemos tener son 20 personas, 30 personas o 50 personas. Pero mientras estemos haciendo lo correcto, mientras estemos enseñando, amén, el verdadero evangelio, la poderosa palabra de Dios con sinceridad y con verdad, estamos haciendo mucho. Aleluya. Yo prefiero hacer parte de esos pocos. Amén. Yo quiero ser parte de aquellos que son honestos al predicar el mensaje del evangelio de la manera correcta. Amén. Que cambiar el mensaje con tal vez hacerme famoso. Esa no es la idea, no es mi propósito, el ser reconocido o tal vez el ser aplaudido o ser condecorado. No, yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi único deseo es que la gente conozca a Jesucristo y que se entere que hay un poder vivificador, que hay un poder restaurador, que hay un poder que puede transformar sus vidas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Pablo, él escribió: un Señor, una fe y un bautismo. Este mensaje no ha cambiado. Aleluya. Este mensaje no ha cambiado. Oh, gloria al Señor. Y el mundo nos presiona para relajar nuestra postura. Y el mundo nos presiona para que la palabra no sea tan dura. Amén. Y esa misma atracción nos está sucediendo el día de hoy. ¿Estás bien? Estoy bien. Teniendo que asentarnos en nuestras mentes de que vamos a defender la verdad. No importa lo que digan. Amén. No importa lo que tenga que suceder. Pero vamos a predicar la verdad y no vamos a cambiar de postura. Amén. La gente está acostumbrada a llamar las cosas buenas como malas y a las cosas malas llamarlas como buenas. Pero ese es el concepto del mundo. Y aunque ellos no estén contentos con el concepto o con la palabra que nosotros estamos predicando, así nos dejen de oír o así nos oigan, esta palabra tiene efecto. Esta palabra tiene cabal cumplimiento. Amén. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Pero había que organizar el altar. El altar tuvo que ser reparado.
Amén. Dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ese altar era un lugar de sacrificio y también de compromiso. La razón por la que se destruyó fue porque no estaba siendo utilizado. Un sacrificio no había sido ofrecido en ese altar durante mucho tiempo. Era como una reliquia de los tiempos patriarcales abandonada. Pero él sabe que el mismo altar es vital para la victoria. Amén. Él lo constituye, hermano, o lo construye de nuevo con 12 piedras. Porque aunque Israel en ese tiempo del profeta estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur, el deseo de Elías era que todas las tribus se unieran en adoración a Dios. El número 12 en la Biblia habla de la perfección de lo que está completamente unido. 12 tribus formaban la nación de Israel. Había 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote representando a Israel. También la Biblia, amén, nos habla de 12 panes de la proposición, debían ser colocados en el lugar santo. 12 piedras también fueron tomadas del río Jordán. 12 espías fueron enviados por Moisés a la tierra de Canaán. Los hijos de Israel encontraron 12 fuentes de agua en Elim. Elías construyó un altar con 12 piedras, y al construir ese altar de 12 piedras, cayó fuego del cielo sobre ese altar y consumió la ofrenda que estaba sobre él. Y si bien la unidad de Israel no era una realidad, este era el deseo, este era el sueño, esta era la carga de Elías. Israel no había hecho caso a las instrucciones de Dios, y por eso se habían dividido. Las familias no hicieron mucho caso a lo que Dios dice. En muchos asuntos familiares han hecho lo que consideran natural en vez de aplicar lo que dice la palabra de Dios. El padre tiene sus ideas de lo que es bueno para sus hijos, y la madre también tiene la suya, y hay una rivalidad en casa. Amén, que los hijos obedezcan a papá o que los hijos obedezcan a mamá. Desdichadamente chocan sus ideas. En lugar de buscarse enseñados, en lugar de ser reprendidos, corregidos e instruidos en justicia, buscan argumentos para justificar sus posiciones que ya tienen. Y como resultado, la casa está dividida, destruyéndose, amén, mutuamente con su egoísmo. Mientras los miembros de la familia no tengan la voluntad de tomar la palabra de Dios, amén, y tomar las reglas de dirección para la familia, la bendición de Dios no podrá ser parte de la familia. El profeta Jeremías dijo allá en Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que volvernos a la perspectiva bíblica para reedificar las relaciones familiares en la voluntad de Dios. ¿Sí me escuchó? Tenemos que volvernos a la perspectiva bíblica para reedificar las relaciones familiares en la voluntad de Dios. Nuestras familias serán un altar para Dios cuando todas y cada una de las piedras estén colocadas en su lugar. Se necesita que haya un direccionamiento, se necesita que haya una sola regla, se necesita que haya un respaldo, amén, de todo el núcleo familiar. Se necesita que apoyemos las directrices de papá, el jefe de casa, el jefe de familia. La Biblia enseña que el Señor le ha dado esta autoridad al padre como el sacerdote, como el pastor de la casa, y la madre debe estar aquí también para apoyar, y los hijos también para obedecer a sus padres. Hay una tremenda bendición con promesa cuando los hijos obedecen a la voz de sus padres. Hay hijos que tal vez consideran que los padres que tienen
Y ellos dicen, yo quisiera que tú no fueras mi papá. Yo quisiera que cualquier otro fuera mi papá. O yo quisiera que cualquier otra fuera mi mamá. Amén. Con esto lo que están es incumpliendo lo que enseña la Biblia de honrar a padre y madre. Amén. Que es un mandamiento con promesa para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es que esto de la familia necesitamos estar unida. No podemos hacerlo a nuestra manera. Si queremos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y familia, tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Amén. Las madres deben facilitar también que los padres ejerzan autoridad sobre sus hijos. No tratar de todo el tiempo sobreprotegiéndolo, tratando todo el tiempo de llevarlo fuera de la autoridad de papá, llevándolo fuera, amén, a la distancia de la autoridad de papá. Se necesita, amén, que la familia viva en unidad para que el poder de Dios se derrame en nuestras vidas. En el libro de Juan capítulo 10, el versículo 1 y 2 dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil, sino que sube por otro camino, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Amén. Presentar un sacrificio vivo, un sacrificio agradable. Tenemos que hacerlo en la forma que Dios lo exige, de la manera como se presenta a través de la palabra de Dios. Y cuando Elías reconstruye el altar, él puso el sacrificio sobre él. Una vez nos volvemos a los preceptos de la palabra de Dios para reconstruir la unidad de la familia, necesitamos poner el sacrificio sobre el altar. No es suficiente con solo reconstruir el altar, se necesita un sacrificio sobre el altar. En el Antiguo Testamento se enseñó a Israel a ofrecer animales para sacrificar a Dios, pero en el Nuevo Testamento la deuda está completamente cubierta y todo lo que queda para ser sacrificado somos nosotros mismos. Romanos lo dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Elías no puso el sacrificio en el altar solo por dejarlo allí cortado, lo puso allí porque su propósito era ser consumido. El propósito del sacrificio es ser quemado. El altar debe ser el centro de nuestra vida para que pongamos, hermanos, para que podamos dar nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo. Si queremos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio del sacrificio sobre el altar. Elías reconstruyó el altar y puso el sacrificio en él, pero el fuego vino de Dios. Juan el Bautista lo mira de esa manera: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado, porque él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El altar nos habla de sacrificio y compromiso, pero también nos habla de consagración y entrega. El fuego de Dios no podía venir sin que el altar fuera reedificado y hubiera sacrificios sobre él. El fuego era una señal de aprobación de Dios, era el símbolo de la presencia de Dios. Elías reedificó el altar, dispuso el sacrificio y entonces oró. La oración de Elías no fue una oración llena de tanta parafernalia. No fue una oración allá tan alargada, fue una oración corta, fue una oración sencilla. Pero Elías no solo oró cuando estaba delante de la multitud, sino que las escrituras nos enseñan que él tenía una relación constante y continua con Dios. El altar de la oración no es para visitarlo solamente en tiempo de necesidad, como en el día de hoy, donde muchos creyentes han reaccionado y como están viendo casi que el fuego del infierno
infierno consumiéndole, entonces están corriendo, buscando el fuego de Dios, buscando la presencia de Dios para ser restaurados, para ser levantados. Aleluya, amén. Son cristianos circunstanciales. Cuando las cosas están buenas, ellos no sienten el buscar a Dios, pero cuando las cosas empiezan a complicarse, entonces van al altar y entonces quieren pactar, entonces quieren traer una ofrenda, entonces, ay Señor, ayúdame, ahora sí yo quiero caminar en santidad, ahora sí yo quiero consagrar mi vida a ti. Esto no es para visitarlo en tiempo de necesidad y de estrés. El altar debe ser un lugar de constante visitación en nuestras vidas, porque el apóstol Pablo, él nos dijo ser constantes en la oración. Orad sin cesar. Elías oró y el cielo fue conmovido y de inmediato Dios respondió por fuego. Hoy en día tenemos muchos altares rotos, muchas familias rotas. Esta es la causa de todos nuestros problemas en este tiempo. Es que hemos dejado el altar de Dios. La Biblia está polvorienta en el estante. La Biblia es el único libro en el mundo que se encuentra, amén, que se encuentra sin abrir en el estante. Simplemente lo tienen allí como un lujo. Algunos solo lo tienen abierto en el Salmo 91, pensando que el que habita el abrigo del Altísimo, amén, y solo confiando en Él para protección. Pero wow, en la Biblia hay cientos de promesas. En la Biblia, amén, hay cientos de palabras que respaldan a Dios para bendecir, amén, nuestras vidas, para bendecir a su pueblo. Y que también estos salmos son para los hijos de Dios, no para cualquiera. Todo el mundo quiere tenerlos allí, y algunos quieren tener la Biblia, pero solo para tenerla metida ya en la vitrina, en los estantes. Por eso a nuestra generación le ha tocado vivir esta situación tan difícil. Y si nuestra generación va a tener avivamiento, debemos reconstruir el altar de Dios. Debemos reconstruirlo primeramente en nuestros hogares. Será por algo que el Señor nos confinó en casa. Será por algo que estamos en periodo de cuarentena en nuestras casas. Porque tal vez nuestro Dios nos está animando. Porque nuestro Dios nos está desafiando a reconstruir ese altar. Amén. Donde el fuego va a volver a caer. Necesitamos que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nuestra familia, descienda sobre la vida de nuestros hijos, que nuestros hijos sean llenos del poder del Espíritu Santo. Estamos en una campaña de la tumba vacía a Pentecostés y estamos orando, estamos ayunando, estamos deseando que el fuego del cielo caiga y que la familia sea renovada y que la familia sea restaurada y que nuestras vidas espirituales puedan florecer, puedan ser vivificadas nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Ese fuego quemó el sacrificio, ese fuego lamió el agua alrededor del sacrificio y el pueblo cayó de rodillas, el pueblo cayó sobre sus rostros y clamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. El pueblo reconoció, aleluya, que el Señor es Dios. ¿Y sabe algo? Dios derramará hoy su espíritu, pero si primeramente restauramos esos altares rotos en nuestras familias. Porque es más, podemos estar en casa y todavía podemos estar divididos. Yo siento que hasta que como cristianos, como hijos de Dios o como familias cristianas, hasta que no volvamos a los principios apostólicos, hasta que no volvamos a los principios espirituales, el mal no va a cesar, las muertes no van a cesar. Debe haber un cambio de actitud. Debe haber un reconocimiento en casa que nos hemos descuidado. Debe haber un reconocimiento en papá y en mamá y en hijos que nos hemos alejado, que nos hemos apartado del Señor, porque nuestros altares están rotos y el diablo será derrotado cuando la oración, amén, sea atraída de vuelta a nuestras familias.
Nuestras familias serán bendecidas cuando sus miembros se arrepientan y oren. El día de ayer en la tarde estaba orando y le estaba preguntando: Señor, yo quiero saber si esto está resultando. Yo quiero saber si este trabajo que estamos haciendo en las redes, si este trabajo de estar enviando audios a todos los WhatsApp de nuestros familiares y de amigos y de líderes y de pastores, si está despertando, si esto está funcionando, Señor. Si algo tú vas a hacer en este tiempo, si algo se va a mover en nuestras casas, si el poder de Dios va a sanar todas las heridas en la familia, si nuestras vidas cristianas nuevamente van a ser encendidas en el fuego del Espíritu Santo, porque entonces va a valer la pena cada esfuerzo, va a valer la pena cada sacrificio, aún hasta noches enteras preparando el tema del día siguiente, orando y buscando la presencia de Dios para llevar el pan idóneo, para llevar el pan correcto que nos va a edificar, que nos va a levantar, que nos va a fortalecer. Amén. Y el fuego de Dios cayó. El fuego de Dios consumió el sacrificio, consumió la leña. Mire que aún hasta el polvo y el agua, amén, el polvo, el fuego de Dios consumirá la ofrenda de nuestras vidas rendidas a Dios, y consumirá todo lo que ahoga, todo lo que agobia también a nuestras familias. Ahora es el tiempo de ministrar a los nuestros, es el tiempo de ministrar a nuestros hijos para que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Es el tiempo, hermanos, allá en casa, de renovar, amén, de restaurar el altar. Yo quiero invitarles, hermanos, porque si vamos a ser llenos del Espíritu Santo, si la gloria de Dios va a caer y está cayendo, amén, porque están sucediendo cosas que antes no se veían suceder. El Señor está derramando de su Espíritu a través de los servicios virtuales, a través de las actividades virtuales. El Señor se está glorificando porque es lo que Él quiere hacer. Ya basta de estar como perros y gatos peleando en casa. Ya basta de estar entretenido en las cosas de este mundo. Ya basta de estar metido tanto allá en los juegos, distraídos completamente, alejados del propósito de Dios. Vamos a empezar a arreglar el altar, vamos a empezar a unirnos en el propósito, amén, y colocar el sacrificio para que caiga fuego del cielo, para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, para que el Espíritu Santo llene la vida de nuestros hijos. Hoy es un buen día para que nuestra familia sea llena del poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer cauce en esta hora para que el poder de Dios caiga, para que la gloria de Dios caiga, para que el fuego de Dios caiga y consuma todo aquello que ha impedido, y consuma toda mundanalidad, y consuma toda mentira, y consuma, aleluya, toda carnalidad, y consuma toda fuerza contraria que se ha querido chupar y robar nuestro avivamiento. Vamos allá en casa, amén, levántese allá en casa con su familia, tome una postura de adoración, tome una postura de autoridad, tome una postura desafiante en esta mañana, amén. Tome a sus hijos y empiece a ministrar, amén, que la gloria de Dios caiga, empiece a ministrar para que ellos sean llenos del poder del Espíritu Santo en este día, amén, porque para ellos es la promesa, para vuestros niños, para vuestros jóvenes, para vuestros ancianos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh, amado Dios, tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, como siervo tuyo, he cumplido tu mandato, he cumplido en el enseñar tu palabra. Ahora lo que queda es lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a operar en esta mañana.
Milagros, milagros del cielo van a caer. Milagros, milagros se van a efectuar en esta hora. Fuego del cielo va a caer sobre el altar. Fuego del cielo va a consumir el sacrificio. Amén. El polvo, a la leña, el agua en la zanja va a ser consumida por el fuego en esta hora. Oh, poder de Dios desciende. Espíritu Santo, manifiéstate en esta mañana. Poder de Dios cae, cae, cae. Presencia de Dios, derrámate en nuestros hogares. Presencia de Dios, derrámate en nuestra familia. Oh, que seamos llenos de tu Espíritu. Que seamos llenos de tu Espíritu. Porque si vuestros padres dadlo a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Habrá alguien en esta hora pidiendo por ese fuego celestial. Habrá una familia en esta hora unida. Habrá una familia, amén, que está creyendo a la palabra del profeta en esta hora. Habrá una familia que se une en esta mañana para declarar que el fuego de Dios va a caer sobre el altar, que el fuego de Dios va a consumir, que el fuego de Dios va a restaurar, que el fuego de Dios va a renovar. Amén. Pida por fuego, pida por la presencia del Espíritu Santo. En esta hora, Espíritu Santo, derrámate sobre los hogares, derrámate sobre las familias y llena con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gracias, gracias, gracias. Amén. Familias restauradas en el altar. Amén. Queremos que nuestra familia también sea llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Y la invitación para la iglesia en la transmisión a las 5 de la tarde por la página del Facebook y también de YouTube de nuestra iglesia, Iglesia Pentecostés Unida Internacional, a las 5 de la tarde, Pentecostés en casa. No se lo pierda, están todos invitados, todas las familias. Hoy vamos a tener un predicador poderoso de la palabra de Dios. Esperamos que tengamos un buen tiempo, que tengamos una buena señal, que no se nos caiga la señal el día de hoy y que podamos ser bendecidos a través también de la palabra de Dios a las 5 de la tarde. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a todos. Amén. Vamos a mirar cuántos más hermanos entraron, cuántos más hermanos llegaron. Dios bendiga a Jenny allá en Cartagena. Amén. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Compartan, hermanos, compartan para que esta transmisión pueda llegar a miles de personas, a cientos de personas. El Señor les bendiga de una manera muy especial. Yo les bendiga a todos, hermanos, a través de nuestra página Ipuy Maicao, la paz del Señor Jesucristo. Amén. Nos encontramos mañana a través del chat, Ipuy Santa Isabel, y también los jóvenes conquistadores. Dios les bendiga a todos, hermanos. La paz de Jesús para todos.